Con motivo de la reforma procesal en materia de familia, me ha parecido muy interesante que nosotros los abogados y abogadas litigantes podamos conocer algunos detalles sobre el tema del recurso de casación en materia de familia. En el periodo de 1998-2002, cuando tuve la oportunidad de ser diputado ante la Asamblea Legislativa, impulsé junto con el diputado Luis Fishman una reforma, un código procesal de familia que no tuvo éxito. No era el momento para esa reforma. Ahora, en esta oportunidad, un grupo de brillantes juristas costarricenses han impulsado y han creado un nuevo código procesal de familia. Y le llegó la hora a estas modificaciones en beneficio de la familia costarricense. Por eso, en esta oportunidad, yo quisiera conversar un poquito y revisar una serie de apuntes que tengo por acá sobre el tema de los alcances del recurso de casación en este campo. Es muy importante tener claro que este nuevo Código Procesal de Familia tiene como norte la persona humana. El centro, el eje transversal de este código es precisamente la importancia que tiene el ser humano, la persona humana en las relaciones en sociedad. El artículo 6 del Código Procesal contempla precisamente este punto que es relevante, pero también el código que establece normas procesales tiene como norte hacer eficaz las normas del derecho de fondo en materia de familia, y para eso es muy importante tener claro la jerarquía de las normas, tanto a nivel internacional como a nivel nacional, y aquí se contempla precisamente el respeto a esa jerarquía normativa. También es muy importante tener claro que dentro de este concepto los artículos 5 y 6 establecen el principio de la oralidad como un mecanismo para avanzar más rápidamente en la búsqueda de una justicia pronta y cumplida en materia de derecho de familia. Por eso, de ahí que es importante y me pareció vital compartir con ustedes los detalles del recurso de casación en este nuevo código, porque el código actual o el código anterior que nos regía, el código procesal civil que regía la materia del recurso de casación y el mismo código de trabajo, presenta cambios, me parece que son importantes y trascendentales para hacer eficiente este apartado del nuevo Código Procesal de Familia. El código nuevo, el Código Procesal de Familia, en los artículos 105 a 111, regula todo lo referente al recurso de casación. Tiene un concepto clave y es el de cosa juzgada material. Con ello debemos de remitirnos al principio de preclusión flexible que establece el artículo 6, según el cual la mayoría de sentencias en materia de familia pueden ser sometidas a modificaciones siguiendo los procedimientos respectivos. Entonces se reserva este recurso de casación para aquellos casos en los que exista cosa juzgada material. Y ahí es donde está el instrumento, la llave que permite este código para ciertos tipos de procesos en los cuales sí es viable que la sala pueda conocer por el fondo un proceso en materia de familia. Vamos a conocer y vamos a adentrarnos un poquito en este tema y yo quiero que me permitan que nos sentemos todos para poder ir viendo detalle a detalle las particularidades que tiene este Código Procesal de Familia. Diríamos que tenemos entonces que empezar a revisar estos apuntes a partir de lo siguiente. El artículo 105 del Código Procesal de Familia y el artículo 55 de la Ley Orgánica del Poder Judicial contempla que las sentencias contra las cuales procede el recurso de familia son estas las que producen cosa juzgada material, dictadas en segunda instancia en procesos resolutivos, y también se agregan las sentencias dictadas en ejecución de fallos en procesos que produzcan cosa juzgada material. Asimismo, debemos de recordar que el artículo 222
tiene la lista de 10 tipos de pretensiones que deben conocerse en un proceso resolutivo familiar, y dentro de esas pretensiones, podríamos citar la disolución del vínculo matrimonial, el reconocimiento de la unión de hecho, el tema de la adoptabilidad, la responsabilidad parental, la capacidad, los daños y perjuicios, etcétera, etcétera. Hay una serie de temas ahí que son propios de esta materia. Y dentro de esta gama de materias para conocer por parte de los tribunales de familia, tenemos que discriminar las que no producen cosa juzgada material de las que sí producen esas cosas juzgadas materiales, de acuerdo al artículo 6 del Código Procesal de Familia. El recurso de casación, entonces, debemos de entenderlo para cerrar aquellos casos que no se puedan modificar posteriormente. Ahora bien, el órgano que conoce dicho recurso hasta el día de hoy ha sido la Sala Segunda, y seguirá siendo por principio y por mandato del artículo 55 de la Ley Orgánica del Poder Judicial el que va a conocer los recursos de casación, además del exequatur, las demandas de revisión, la segunda instancia en los procesos de restitución y algunos casos de competencia. Entonces, debemos de tener claro que corresponde a la Sala Segunda conocer el recurso de casación, y el recurso no debe presentarse ante ella. Esto es un aspecto muy importante que nosotros como litigantes tenemos que tomar en consideración, porque ahora tenemos que presentar el recurso de casación ante el Tribunal de Apelaciones, en donde hoy día todos sabemos que existe uno, pero que conforme van a pasar los meses y los tiempos, tendremos diferentes tribunales en diferentes lados. Y entonces, el Tribunal de Apelaciones, no importa la sede donde esté, sería el competente para recibir el recurso de casación. ¿Qué plazo existe para poder interponer un recurso de casación? Y aquí es un detalle muy importante, estimados y estimadas colegas. Son 10 días que tenemos precisamente para interponer ese recurso. Ahora bien, ¿a quién le corresponde entonces velar por la temporalidad, por el manejo y el cómputo de esos días? No le corresponde simplemente a la sala, le corresponde al tribunal, de acuerdo al artículo 108 del Código Procesal de Familia. Vean qué importante. En donde hay que presentar el recurso, o sea, en el Tribunal de Apelaciones, ellos lo que hacen es que si el recurso es extemporáneo, es decir, lo interponemos después de los 10 días, el propio tribunal lo que hace es un rechazo de plano. Hasta ahí se cerraron las puertas del proceso, sin perjuicio de las reglas de la inadmisión que se establece en este tipo de recursos. Por eso hay que tener mucho cuidado en el cómputo de los días y en marcar muy bien en la agenda cuándo es el plazo exacto mediante el que se vence el tiempo para interponer el recurso y cuál es el sitio en donde tenemos que interponer el recurso. ¿Qué pasa si el Tribunal de Apelaciones contempla que efectivamente lo hemos interpuesto en el plazo correcto? Pues muy simple. El tribunal lo que hace es que dictará una resolución, emplazará a las partes para que expresen agravios y posteriormente toma el expediente y lo remite al órgano competente, que en este caso sería la Sala Segunda de Casación. Otro aspecto que me parece importante y que es vital que ustedes podamos recordar y que yo reviso aquí en esta libreta de apuntes que tenemos, es sobre el tema de los requisitos que tiene que contener el recurso. En principio se dice que el recurso es de fácil acceso, de acuerdo al artículo 5, que los requisitos son mínimos y que de todas maneras, por ese mismo principio, hay que interpretarlo con cierta apertura y con cierta flexibilidad. Pero ojo, estimadas y estimados colegas litigantes, no debemos de atenernos a ese principio del artículo 5. Tenemos que tratar de hacer el mejor esfuerzo para poder presentar un recurso de casación lo mejor fundamentado posible, bien estructurado, cumpliendo una serie de requisitos básicos, de lo contrario no lo podrían rechazar. La norma del artículo 5 aclara, y me parece que es importante, para que no exista regreso a situaciones que no corresponden a un sistema como este, que tiene como centro a la persona humana y en la cual debe existir fácil acceso. Por ejemplo,
Se deja claro que no es necesario citar normas jurídicas violadas, pero sí indicar el derecho vulnerado. Por ningún motivo se rechazará el recurso por cuestiones de errores materiales o de mención de normas jurídicas o falta de orden en los motivos. Este no es un recurso donde impera la formalidad. Por lo tanto, a pesar de que indica que esto no puede ser, sí es importante tener claro que hay requisitos mínimos que todos debemos cumplir. ¿Cuáles son esos requisitos? A ver, aquí tenemos en manera de resumen lo siguiente. 1. La identificación precisa del proceso. 2. Puntualizar y fundamentar los motivos en los que se basa. 3. Mencionar la pretensión concreta que se indica. 4. Indicar el derecho violado. 5. Cuando se aleguen motivos de las apelaciones diferidas, deberán indicarse expresamente. ¿A quién corresponde la revisión del cumplimiento de estos requisitos formales? Corresponde a la Sala Segunda, porque eso no lo hace el Tribunal de Apelaciones. Una vez que el recurso es admitido por el tribunal, pasa a la sala para su conocimiento, lo primero que hace la sala es conocer el cumplimiento de esos requisitos. Si se alegare actividad defectuosa, la sala podrá ordenar la subsanación de esos vicios y en último caso podrá decretar las nulidades conforme lo indica el artículo 108 al final y con clara remisión a los principios del artículo 90 a 93 del Código Procesal de Familia. Ahora bien, puede existir prueba para mejor resolver ofrecida por la parte o bien ordenada de oficio como lo dispone el artículo 109. Sí, sí es posible. Este código permite en aras de esa justicia pronta y cumplida y llegar a conocer la verdad real de los hechos, que se puede ofrecer prueba para mejor resolver o bien la sala puede ordenar de oficio esa prueba. Si se ordena de oficio la prueba, debemos revisar las reglas del artículo 155 del Código Procesal de Familia, que manda a fundamentar conforme con los principios de imparcialidad, razonabilidad, proporcionalidad, experiencia, solución integral, vulnerabilidad, protección y accesibilidad, así como de evitar fraudes procesales. Entonces, ahí es muy importante clarificar estos aspectos del comportamiento, no solamente de los litigantes, sino que también del propio tribunal, en este caso, de la Sala de Casación. Para que se dé la prueba, para mejor resolver, deben existir o se deben velar por el cumplimiento de las siguientes reglas. Primero, tiene que ser de influencia decisiva en el proceso. Segundo, tiene que ser documental, pericial o científica. Tercero, no debe ser prueba que su falta de práctica no sea atribuible a la hora proponente de la prueba. Y tengamos mucho cuidado con esto, estimados colegas y estimadas colegas, porque no es a través de la prueba para mejor resolver cómo se puede subsanar cualquier omisión o acción de uno como litigante. Y cuarto, se deben de seguir las reglas de prueba que indica este código y debe mantenerse entonces esa rigurosidad en el campo procesal. Por otra parte, cuando se pida y el órgano de casación lo considere necesario, se verificará una audiencia que describe el artículo 10 del Código Procesal de Familia, la cual, de acuerdo con los artículos 4 y 121, tiene que ser necesariamente privada. Ese es un tema que es importante en materia de derecho de familia. En esta audiencia, que convocaría en este caso la sala, se va a evacuar la prueba para mejor resolver que se admita si fuere procedente y se podrán hacer los alegatos de las partes. Aquí, ¿qué es lo que estamos viendo? La aplicación en toda su dimensión del principio de oralidad, aún en esta tercera instancia o aún en el trámite ante la Sala de Casación. Dentro de los siguientes días, dentro de los siguientes 5 días después de la audiencia, el órgano tendrá que tomar la decisión final mediante el voto y tendrá un mes posterior a ello para su redacción y notificación. Si no hubiera audiencia, estos plazos se tomarán a partir del momento en que se da la resolución que admite el recurso de casación. ¿Qué
debemos tener o qué debe existir para el dictado de la sentencia de casación según el artículo 111? El Código Procesal de Familia, en el artículo 111, establece en primer lugar que se deben de resolver las cuestiones relativas al procedimiento y si se considera necesario, por no poderse hacer las correcciones de los vicios, se podrá decretar la nulidad de la sentencia, se indican los vicios y los defectos y se devuelve el expediente al despacho para que se repongan los trámites. Se verifique una nueva audiencia de segunda instancia si fuera necesario y se falle nuevamente el asunto. Si se trata de una revocación por el fondo, se casará la sentencia total o parcialmente y se procederá a fallar el asunto en lo que sería revocado. Si no procede la revocatoria, se declara sin lugar el recurso de casación y se remite el expediente a su oficina de origen. Ahora bien, cuando hablamos de los requisitos del recurso, hablamos de que se deben de puntualizar y fundamentar los motivos en que se basa la casación. El artículo 106 del Código Procesal de Familia nos especifica cuáles son esos motivos procesales o los motivos sustanciales por los que procede la casación en materia de familia. Vamos a comentar ahora cuáles son esos motivos procesales. A saber, son 5 que todos nosotros como litigantes tenemos que tener muy en cuenta y muy presente a la hora que redactemos un recurso de casación. El primero de ellos es un motivo procesal cuando se hayan producido en el proceso vicios o defectos que generen nulidad de actuaciones que hayan sido alegados y se hubiere desestimado o se tratare de recursos diferidos no resueltos sobre el tema. Segundo motivo procesal, cuando la sentencia es incongruente o cuando la parte dispositiva es oscura o incompleta. En estos dos casos, siempre y cuando se hubiere presentado la respectiva adición o aclaración. El tercer motivo procesal es cuando no existe claridad ni precisión en la determinación de los hechos probados. El cuarto motivo, cuando se hubiere fundado el fallo en medios de prueba ilegítimos o se hayan producidos en forma ilegal en el proceso. Y el quinto motivo procesal, cuando la sentencia contenga el vicio de falta de fundamentación. Estos son aspectos muy importantes a la hora de considerar un recurso de casación. Pero también existen motivos sustanciales para poder interponer un recurso de casación. A saber, tenemos 2. 1. La violación directa del orden jurídico sustancial. Y 2. La violación del orden jurídico resultante de la incorrecta o ilegítima aplicación del régimen probatorio, siempre que no resulte afectado el principio de inmediación y con la condición de que se trate de cuestiones que se hayan propuesto y debatido en el proceso. Es importante entonces puntualizar que la parte siempre debe ir haciendo alegaciones y cumpliendo sus deberes en el proceso. Ojo, estimadas y estimados colegas, con esto, porque aquí podría estar el quid o la diferencia entre la admisibilidad o la aceptación del recurso o no. Y entonces hay que ir agotando a lo largo del proceso e ir alegando los vicios en las etapas anteriores. Refiero aquí el artículo 106.1 del Código Procesal, del Código de Familia Procesal. 2. Siempre tenemos que pedir adición y aclaración de la sentencia que se alegue omisa u oscura, tal y como lo contempla el artículo 106.2 del Código de Familia Procesal o Procesal de Familia. Y tercero, se tiene que proponer y debatir los asuntos de fondo desde el principio, tal y como lo ordena el artículo 106.2 del Código Procesal de Familia. Y finalmente, y eso es importante que lo tenemos en cuenta, no debemos de incurrir en negligencia en la práctica de la prueba que hemos propuesto a lo largo del proceso. Desde luego
que el recurso debe obedecer a una lógica de prevalencia de la oralidad. Por ejemplo, cuando en el segundo motivo por el fondo se manda a resguardar el principio de la inmediación que conforma una de las condiciones que deben de acompañar a la oralidad. Es decir, cuando uno tiene necesariamente que en el acto pedir la adición y aclaración. De tal manera que podríamos concluir este tema del recurso de casación en materia de familia resumiéndolo de la siguiente manera. 1. La casación en materia de familia es un medio de impugnación dentro del sistema procesal de familia que debe responder, como todo el sistema, a tener como centro a la persona humana y en un contexto de fácil acceso. 2. Procede el recurso de casación de familia contra la sentencia dictada en segunda instancia en procesos resolutivos que produzcan cosa juzgada material. 3. O bien en la sentencia de la ejecución. 4. Está previsto para alegar 5 motivos procesales o 2 motivos sustanciales. 5. Debemos interponerlo ante el tribunal de segunda instancia que dictó la resolución impugnada. Y 6. Lo debe conocer la sala segunda. Quiero agradecer la oportunidad que me han dado de compartir con ustedes estos apuntes que tenemos en materia del Código Procesal de Familia, que es un cambio en la cultura del manejo de los asuntos del derecho de familia en la justicia costarricense. Muchas gracias.